Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno con una de las tareas más humanas que existen: leer. Para nosotros es algo que hacemos casi sin pensar, ¿verdad? Pero para una máquina, para una máquina es uno de los mayores rompecabezas de la inteligencia artificial. La pregunta es clara. En los próximos minutos vamos a desgranar por qué nuestro lenguaje, el que usamos todos los días, es un laberinto para la lógica fría y literal de un ordenador. Venga, vamos al lío. A ver, para empezar hay que tener claro que nuestro lenguaje está lleno de trampas. Son capas y capas de significado que una máquina de entrada es incapaz de ver. Vamos a ver las tres más importantes. El primer gran obstáculo, y es uno enorme, es la ambigüedad. La palabra banco es el ejemplo perfecto. Son las mismas 5 letras, el mismo sonido, pero el significado no tiene nada que ver. Nosotros lo entendemos al instante por lo que hay alrededor, por el contexto. Pero una máquina solo ve caracteres idénticos. ¿Cómo va a saber cuál es cuál? Y esto nos lleva de cabeza al segundo problema. El contexto lo es absolutamente todo. Las palabras no flotan en el vacío, ¿sabes? Su significado depende de la frase, del párrafo, de toda la conversación. Una máquina que procesa la información de forma secuencial le cuesta una barbaridad entender esa red de conexiones que para nosotros es instintiva. Y aquí llega el desafío definitivo. El matiz. El sarcasmo, la ironía, el humor cambian por completo el sentido de una frase. Una máquina leería esto de forma literal y pensaría: ¡qué entusiasmo por trabajar! Nosotros, en cambio, pillamos al vuelo que significa justo lo contrario. Entonces, ¿cómo se intentó resolver todo este embrollo al principio? Pues se tiró por el camino más lógico, el que se nos ocurriría a todos. Si el lenguaje tiene reglas, como la gramática que nos enseñaron en el cole, pues enseñémosle esas reglas a la máquina. El problema es que este enfoque se dio de bruces contra un muro. Se convirtió en un ciclo sin fin, una auténtica locura. Por cada regla gramatical que se creaba, aparecían docenas de excepciones. Y luego, claro, había que crear reglas para esas excepciones. Al final, el sistema se hacía tan complejo que colapsaba. Quedó claro que el lenguaje humano es demasiado caótico, demasiado vivo como para meterlo en un libro de reglas. Y entonces, cuando la cosa parecía un callejón sin salida, llegó el gran avance. Un cambio de perspectiva radical. La pregunta fue: ¿y si dejamos de intentar enseñar? ¿Y si en lugar de darle las reglas simplemente dejamos que la máquina aprenda por sí misma viendo millones de ejemplos? El cambio fue, de verdad, monumental. Se pasó de un enfoque, de profesor de lengua, que intenta explicar cada detalle, a una de bibliotecario global. O sea, en lugar de reglas, se le dio acceso a una cantidad masiva de texto real para que ella misma encontrara los patrones. Y aquí está la clave de todo. Resultó que al analizar cantidades ingentes de texto, libros, artículos, de todo, los sistemas empezaron a intuir el contexto, la ambigüedad e incluso algunos matices. Y no porque se les hubiera programado para ello, que va, sino porque estadísticamente aprendieron qué palabras suelen ir juntas y en qué situaciones. Vale, esto nos deja con una pregunta fundamental. Si una máquina no usa gramática, sino que aprende de datos, ¿qué significa aprender en este caso? ¿Qué es lo que pasa de verdad dentro de ese amasijo de cables y chips cuando procesa una frase? El concepto clave aquí, la palabra mágica, es representación. Para que una máquina pueda entender nuestro lenguaje, primero hay que traducirlo a su idioma nativo. Y su idioma no son las palabras, son los números, son las matemáticas. Y en la práctica se ve algo así. Cada palabra, como rey, se convierte en una lista larguísima de números que se llama vector. Y ojo, esta lista no es aleatoria. Es como si fuera una coordenada matemática, una dirección que coloca la palabra en un mapa gigante de significados. Las palabras que significan cosas parecidas tendrán coordenadas numéricas similares. Y esta es la pregunta que lo cambia todo. Porque no se trata solo de ponerle números a las palabras, se trata de cómo esas coordenadas logran capturar relaciones súper complejas, como por ejemplo que la distancia entre rey y hombre es la misma que entre reina y mujer. Entender cómo se consigue esa magia matemática, eso ya es material para otro día.